sistema endocrino. Vamos a la inicio con lo que es la generalidad de este sistema. Este es un tema un poco árido, hay que ser un poco más para poder entender. Si vamos a hablar más exactamente de lo que son hormonas, lo cual nuestro organismo produce, de acuerdo a un estímulo, ya sea interno o externo. Entonces, la temática para hoy son, primero vamos a hablar de lo que son las glándulas endócrinas, que glándulas endócrinas de relación, la vamos a definir lo que son las hormonas, el papel de los hormonas en la homeostasis, cómo la hormona ayuda en la homeostasis del ser humano, del cuerpo, en relación con el ejercicio, tanto el sistema nervioso y las hormonas, cómo se relaciona entre los sistemas y cómo se origina la síntesis de hormonas, cómo da inicio de la hormona. Vamos a hablar de cómo se almacenamiento, cómo se transporta y vamos a hablar también de la clasificación de los hormonas según la estructura, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las glándulas que realmente secretan hormonas, la vamos a hablar de lo que son vamos a empezar el origen del tálamo, ya son los glándulas que producen tanta cantidad de hormonas. Posiblemente eso vaya asociado a lo que son las glándulas tiroides, la parte de la infancia, bastantes de la hormona. Posiblemente a nivel del tubo digestivo también produce bastantes la glándula suprarrenal y lo que es el páncreas. Y más que todo en relación a lo que son tanto las gónadas, tanto los ovarios y lo que son los testículos que llevan a producir los óvulos. Estamos empezando paulatinamente lo que son los hormonas. Estas hormonas, ¿cómo se transmiten de una persona, de un ciclo mediante neurotransmisores? ¿Cómo se diría una señal generalmente de una neurona, ¿ya? O en este caso, las hormonas, en este caso las células, en este caso sistema nervioso, es mediante ese mecanismo tienden a transmitir señales, tanto mediante las famosas sinapsis. Entonces, aquí otro, la célula neuronal, producen sinapsis, mediante eso pueden llegar a transmitirse señales por los neurotransmisores, vamos a hablar de la acetilcolina, adrenalina. Hormonas endócrinas. Las hormonas endócrinas son hormonas que producen netamente hormonas para en este caso, para el beneficio interno de la circulación. Acá tenemos una imagen donde vamos a mencionar las imágenes. Quiere decir, producen para el torrente y van a hacer oración de diferentes lugares, dependiendo al tipo de hormona que vamos a hablar, es el que vamos a las hormonas. Luego tenemos las otras hormonas, que es las hormonas neuroendócrinas, que están asociadas también con lo que son el sistema nervioso, con lo que es el sistema nervioso, con lo que va a producir también el mecanismo de la sinapsis. ¿No? Entonces, las hormonas parácrinas, ya tenemos nosotros entendido las parácrinas, que realmente son hormonas que producen para las células vecinas. Aquí tenemos nuestra imagen, ya la que son de amarillo, las parácrinas que producen hormonas para las células que realmente vierten al líquido a nivel de la célula, por ende tienen una acción
las autócrinas, las últimas que llegan a presentar la acción sobre las mismas células, producen hormonas para satisfacer sus mismas necesidades. ¿Ya? Entonces acá tenemos nuestra imagen donde podemos las famosas autócrinas que producen hormonas para uno mismo. ¿Ya? Entonces son las hormonas que llegan a clasificar, ¿no? Entonces, y las famosas citocinas son péptidos, no más pequeños, ya tienen una funcionalidad también como hormonas autócrinas, parácrinas y endócrinas. Entramos la parte de definición. ¿Qué es lo que es endócrino? Es todo aquel órgano que secreta una hormona, o sea, todo lo que secreta una hormona, o sea, endócrino para el beneficio dentro de lo que es el organismo, secretar dentro de lo que es el organismo. ¿Y qué es hormona? La hormona es un compuesto químico producido por una célula endocrina que sobreactúa en una célula blanca produciendo un efecto biológico. Yo excito, yo voy a producir algo para excitar o estimular algún órgano blanco. Es un compuesto químico para producir algún órgano. ¿Ya? Ahora vamos el papel de la hormona en el homeostasis. Nosotros particularmente vemos al día de nuestro comportamiento cuando estamos pasando clases, salimos con hambre. Y hay una hormona en donde empieza a molestar al organismo. Empieza a molestar que hace que la persona vaya a ingerir alimento. Una vez que vaya a ingerir alimento, ya la persona se satisface y esa hormona. Entonces, un mecanismo compensatorio que la hormona hace que una vez que le hace falta, digamos, ese alimento, produce lo que es la ingesta del alimento y poder hacer eso. Lo más conocido es la azúcar, la insulina, que produce un mecanismo de ahí tenemos la leptina, entonces, la relación control, ejercicio, sistema endocrino y sistema nervioso. ¿Cómo daríamos a entender este concepto? Pues realmente ambos tienen una acción casi por decirlo similar, ¿ya? Pero de diferentes eventos. Por ejemplo, el estímulo, generalmente el estímulo del sistema nervioso se estimula generalmente la luz. Los receptores, valor, probablemente produce bioterapia, produce contracción, miosis, dilatación, todo eso. ¿Y qué pasaría en este caso? Las hormonas. También, cuando existe, por ejemplo, como se mencionaba, cuando nosotros tenemos hambre, en todo caso, empieza bien dependiendo de la hormona, produce, secreta, para estimular que digamos, el organismo se compense o tenga que realizar algún tipo de actos. Entonces, ya sea órganos receptores, puede ser tanto de la parte externa o la parte interna. La parte interna puede dar el origen de eso. Generalmente el sistema nervioso es más externo. Entonces, más externo, hay un estímulo, una temperatura, ¿ya? Pero generalmente la parte de los son más la parte interna. ¿Ya? El sistema nervioso, claro, tiene efecto tanto en el sistema nervioso, tanto como endocrino. La respuesta generalmente ya va a ser de acuerdo a la hormona que estamos llevando, ¿ya? Y el efecto que va a producir a nivel de las glándulas si va a ser de secreción, o en todo caso secreción de hormonas de las glándulas, o en todo caso su efecto del sistema nervioso va a ser que es movimiento, derretir o reflejos, lo que va a producir ese movimiento de locomotor, o sea, derretir o de extensión. La estructura clínica son las hormonas en global, todas las hormonas se clasifican ya en tres grupos: ya, polipéptidos, esteroides y antígenos.
son los tres grupos que vamos a mencionar. Esteroides y aminas. Estos tres grupos ya vamos a hablar un poco. Según, esta es una clasificación según la estructura química, la composición química. Entonces, la composición bioquímica. Entonces, ahí tenemos lo que es la parte de la estructura. De este compuesto de lo que es de los compuestos. Entonces, dentro de lo que es la clasificación estructural, entonces vamos a la clasificación. Entonces vamos a empezar con los polipéptidos, proteínas. Estamos informando porque según la composición también ellos tienen su clasificación, porque dependiendo de los hormonas que son péptidos, porque solamente tienen una cantidad de aminoácidos, una cierta cantidad de polipéptidos, de acetylcyclase, aminoácidos, y digo, proteínas, ya más cantidad de aminoácidos, ¿no? Entonces la sumatoria de ellos que son polipéptidos ya suma lo que es el tipo de hormona que se va a hablar. Entonces, estos proteínas o polipéptidos se clasifican por hormonas, generalmente son secretadas por la adenopófisis. La adenopófisis, ahí la neuroprófisis, el páncreas que tenemos la insulina, el glucagón, las glándulas de la paratiroideas. Entonces, esos son es el grupo de las hormonas que contemplan, ¿ya? Todo lo que es las hormonas proteicas. Y esto, ¿cómo se produce la síntesis? De la síntesis del bulboso, para posteriormente almacenarse en vesícula y eliminarse por exocitosis. Entonces acá tenemos una imagen donde nosotros vemos nuestra célula, ya que nos lleva a la anterior clase, ¿no? La parte de la transcripción, a nivel del ADN, lo que sería la producción de transcripción ARN mensajero, posteriormente pasa a lo que es el proceso de traducción y se llega a almacenar en el retículo endoplasmático como preprohormona. Y una preprohormona ya actualmente pasa a lo que es, llega a lo que es al aparato de Golgi y se llega a encapsularse como prehormona, aquí es preprohormona, solamente es prehormona, ¿ya? Una vez que estén acá almacenamiento en forma de vesículas, está listo para producir la eliminación mediante exocitosis. Entonces, eso va a ir cuando necesite, digamos, eliminarse, va a salir mediante exocitosis de lo que es de la célula. ¿Mediante qué? Para eso que tiene que existir un estímulo. El estímulo que puede ser el aumento de calcio, el incremento de calcio, o en el caso del antipercíclico, con la cual va a eliminarse como hormona libre. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo, todo el proceso, la síntesis de lo que es la hormona, cómo se llega a producir lo que es la hormona. En este caso, estamos hablando de lo que es de la proteínas y polipéptidos. Ahora tenemos los famosos esteroides, son las hormonas esteroideas. Generalmente se clasifica por su composición, más que toda la estructura química, pero estas hormonas son los que están secretadas a nivel de la corteza suprarrenal, la aldosterona, a nivel de lo que son de los ovarios, los estrógenos, progesterona, los testículos y lo que son la placenta. Son hormonas esteroideas. ¿Cuál es su origen? A partir de lo que es el colesterol. Este es
se origina a partir del colesterol. ¿Ya? Esto se considera que son hormonas liposolubles. ¿Ya? Es la clasificación tanto los otros son más hidrosolubles, estos son liposolubles. Obviamente vamos a ver la diferencia tanto entre los liposolubles y lo que son hidrosolubles. ¿Ya? Entonces, estos son liposolubles, lo cual define de manera plasmática con facilidad y para ahí transportarse nuevamente. Entonces, estas hormonas, como bien mencionaba, ya tienen esta característica química, más que todo, bioquímica, ya, tanto tienen todas las mismas características, tanto son la cortisol, la testosterona, la testosterona, porque tienen anillos, ya, ciclopentino, por eso, lo cual les caracteriza lo que son los esteroides. Entonces, este es el origen del escritor la colesterol, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es entre las hormonas. Por último, tenemos las hormonas aminas. ¿Ya? Estas hormonas aminas, ¿ya? También hay más. ¿Por qué? Porque generalmente están secretadas por grandes tiroides, ¿ya? Nos vamos a lo que es la T3, T4, todo eso, ¿no? Y las médulas superiores, la adrenalina y la noradrenalina, porque la nivel de la adrenalina, ya, más secretada que la adrenalina. La diferencia de estos dos, que generalmente tanto lo que es la T3, T4, son liposolubles, y la suprarrenal son hidrosolubles, que realmente son derivados de los aminoácidos por característica química, son derivados de la aminoácido tirosina. Entonces, eso son más que todo. Acá mencionamos entonces que estos son hidrosolubles. Estos son liposolubles. Y acá tenemos tanto hidro y lipo. Entonces, ahí tenemos una clasificación global, lo estamos agrupando todas las hormonas, ya, en una sola imagen, para ver no son derivados de los aminoácidos, los derivados esteroideos y los péptidos. En este caso, las peptídicas son la mayor cantidad de hormonas que se encuentran en el organismo, casi la mayoría, en totalidad, son peptídicas. Ya, ahí tenemos la calcitonina, todo lo que son las hormonas que corresponden a la parte de lo que es dentro de una clasificación, ya yendo a la parte de lo que es de las glándulas, a nivel de lo que es el hipotálamo, ya, es donde empiezan las primeras hormonas que vamos a hablar, hipotálamo. Acá eso tener en cuenta, todos los hormonas que salen del hipotálamo son liberadores. ¿Ya? No tienen que usar, siempre el examen se confunde con liberadoras, estimuladoras. Todo lo que sale del hipotálamo son liberadores. Entonces, ustedes que ven hormona liberadora, pero no van a colocar es R, ¿no? Entonces, la tiroides, liberadora, le meten R, en vez de R, le meten R. Entonces, ahí tenemos el hipotálamo. Ahí tenemos la hormona liberadora de TDH. Tenemos la hormona liberadora de corticotropina, la liberadora del crecimiento, hormona liberadora del crecimiento, hormona liberadora de gonadotropina, liberadora de dopamina. Ahí tenemos la acción principal que realiza. ¿Esto qué hace? Estos hormonas bien se liberan de lo que es el hipotálamo. ¿Cuál es la acción principal? Por ejemplo, de la tirotropina o la tirotropina, estimula la excreción de la TSH y la prolactina. ¿Qué es lo que va a hacer? Del hipotálamo va a salir la TRH. Entonces, ¿dónde va a venir esto? A la adrenocórtex.
va a estimular acá, pero va a liberar esta hormona, la TDH. Al estimular acá, ¿qué va a producir? Va a producir hormona estimulante, la TSH. Entonces, la primera hormona que va a salir del hipotálamo, en este caso es la liberadora. Posteriormente, libera, va a estimular lo que es la. ¿Ya? Entonces, va a estimular la TSH. ¿Ya? Claro, aquí la característica es péptido, todos son péptidos. Entonces, esas son las hormonas que llegan y todo induce a la liberación de hormona crecimiento. Todo lo que es la parte del, en este caso, ya, entonces eso. Ahora tenemos otro de los, llega a la adenoprófisis, llega a esta adenoprófisis. De aquí también va a producir lo que son otras hormonas. ¿Ya? Ahí tenemos el seguimiento, hormonas estimulantes de la tiroides. Posteriormente, ¿qué va a producir esto? Esa estimula la secreción de hormona tiroides T3, T4. Va a ir hasta dónde? Hasta la tiroides. Sale de acá, va a salir la TSH, va a ir a lo que es la tiroides. ¿Qué va a producir aquí? ¿Para qué? Va a estimular para que produzca T3, T4, la T4. Entonces, y esto ya va a producir entonces, de la misma manera, lo que da, digamos, tanto la prolactina, los hormonas estimulantes, el H, el FSH, eso directamente, en muchos casos, va a ir directamente a las gónadas. Aquí va a ir a las gónadas, en muchos casos, el TSH, en muchos casos, va a ir al testículo para producir testosterona. En un caso, al femenino, LH, FSH. ¿No? Entonces, de la misma manera, acá todos son neurohipófisis o hipófisis posterior. También hay dos hormonas, la antidiurética y la oxitocina. Eso es la parte posterior, pero acá la anterior y la posterior, tenemos la diurética y la oxitocina. También tiene su mecanismo de acción. Cada clase va a ir desarrollando una hormona tal como que se corresponde todo lo que es al eje hipotálamo hipoficial. La tiroides, la calcitonina, todo eso, una vez que vaya aquí hormonas tiene que secretar. A nivel de la glándula, a la corteza suprarrenal, hay una parte modular, una parte de la corteza, ¿ya? De la parte de la corteza llevamos para secretar el cortisol y el testosterona. La parte medular, la adrenalina y la adrenalina, lo que les mencionaba rato, ¿verdad? Lo cual también tiene su mecanismo de acción, que es lo que llega. En ahí lo que estaba mencionando es hormonas esteroideas. El páncreas es una glándula mixta que tiene una acción tanto para externo como para interno. Entonces, la insulina, por ejemplo, en las células betas favorece el paso de la glucosa al interior de muchas células. Entonces, el glucagón es su efecto contrario de lo que es el páncreas. El páncreas tiene 4 células, tanto la alfa, beta, B, y son que tienen diferentes tipos de acción. La paratiroidea, lo mismo, tiene esas hormonas que realmente, para ver si son esteroideas y son péptidos, tenemos los testículos, la testosterona, los ovarios, la placenta, o sea, son bastante cantidad de hormonas. ¿Ya? Cada hormona tiene diferentes tipos de acción, su acción principal a nivel del riñón, de la misma manera. La adenina generalmente lo podemos llevar a un proceso de hipertensión arterial, el cual detecta lo que es a nivel vascular, ¿ya? Y generalmente cataliza la conversión de angiotensina y angiotensina. Es lo que nosotros llamamos sistema de angiotensina arterial. Entonces, también vamos a poder
tenemos el 1.25 hidroxicalciferol, ya también es para que esta absorción de calcio, pues, la eritropoyetina a nivel del corazón, cuando tenemos una presión arterial, que lo que detecta un crecimiento del corazón, hacemos el péptido antibiótico articular, ya es el PNA, ya es lo que primero que detecta y hace que elimine líquido en los riñones. Entonces es una de las hormonas que están a nivel de los aurículos, para reducir la presión arterial. A nivel del estómago, monogastrinas, la secretina, la colecistectina. La colecistectina generalmente está conllevando a la eliminación de lo que es la bilis, entonces la secreción de bilis. A nivel de los adipocitos, lo mismo. Porque es la adhequina, que es una hormona de lo que es el acné, y para lo que es para el mismo calor. ¿Cómo se llegan a secretar estas hormonas? Estamos viendo cómo se llegan a secretar. Por ejemplo, hay hormonas que tienen, que tienen un efecto violento. La adrenalina, noradrenalina. Cuando nosotros tenemos un susto, por ejemplo, o alguien nos ve, o sea, estaba caminando con esa botella y aparece la otra, puta, hay un susto tremendo, no sabe qué hacer. En ese momento está actuando la adrenalina noradrenalina. Un efecto a corto plazo, podemos decir. En minutos, o menos de un minuto, por ejemplo. Entonces, esto es un dato importante que en el momento se empieza a actuar esta adrenalina. No es lo mismo que la tirosina y hormonas de crecimiento. No, porque te asustas rápido, creces, ¿no? Entonces es un proceso que tiene que demorar el crecimiento. O la tiroides, o de noche a la mañana, como vos se aparece. O sea, eso es un proceso, por eso demora meses. Aparte de calcio o yodo, va a empezar un proceso de retroalimentación, pues no hay alteración a nivel de las células de tiroides, pues va a producir lo que es entonces, esos son tanto el mecanismo, el efecto donde que empieza a producir concentraciones. ¿Cuánta cantidad de hormona necesita el organismo para que pueda actuar? Un picogramo, o sea, es pequeño, o sea, una cantidad mínima, una milésima parte de un miligramo. Hablamos de un miligramo de eso, su milésima parte es un picogramo. Con esa cantidad ya puede ejercer un potencial de los sistemas fisiológicos, ya puede ejercer una acción. Entonces, la cantidad no necesita tener alta cantidad, ya puede ejercer. Ritmo de secreción es, de la misma manera se mide en microgramos por día. Es bajo lo que es el nivel de secreción de lo que es de estas hormonas. Variaciones. Que existen variaciones tanto en este caso tanto en el tiempo, tanto en el día, en la noche, en el frío, en el calor, por eso, los cambios de estación, ¿ya? Distintas etapas del desarrollo. Hormonas que generalmente desarrollan con más rapidez, y por ejemplo, en la vejez, ya no produce tanto calcio, vaya disminuyendo, tanto como en la etapa adolescente, donde más hay producción de lo que es el envejecimiento. El ciclo diurno y lo que es el cortisol, por ejemplo. Hay personas que cuando van estudiando bioquímica ya no duermen, hasta la mañana siguiente, mañana está sin cortisol. Pero cuando a veces tiene el cortisol más se produce más en el primer periodo del sueño. Ya en el primer periodo del sueño, por eso a las 2 de la mañana que también cargado de cortisol, tenemos cortisol elevado. Pero si no dormimos, no sacamos cortisol, cuando estamos con alteración. Entonces, y eso, y a veces nosotros muchas veces alteramos el ciclo circadiano de nuestro organismo. Ya llegamos tarde a las clases, ¿no? En vez de descansar, nos vamos a ver todo, a nuestro organismo no lo hacemos descansar, no lo hacemos ayudar, por eso ahí estamos durmiendo con los compañeros durmiendo. Entonces, es necesario siempre tener un sueño antes, porque también
Pese que a veces hay personas que también tienen tendencia a veces en la noche, tienen la carta, este organismo ya no empieza a mejorar ese momento. Hay muchos en la mañana, otros en la noche están leyendo, no entienden ni jota. El siguiente en la mañana, la primera leída o carta, pero otros viceversa, otros con música, o sea, cada organismo es diferente, cada individuo es diferente. Las veces escuchan con música, escuchando y leyendo, escuchando, estás leyendo, ¿no? Pero son diferentes. ¿Ya? Entonces, y esto supe aquí, es muy importante lo que decimos. El reloj maestro sabe, digamos, en qué horario debemos mandar señal para que pueda, en este caso, producir los ejemplos. Transporte de hormonas. ¿Cómo se transportan las hormonas en la circulación? Generalmente, todas estas hormonas se transportan por corriente sanguínea. Ahora, hemos hablado de las liposolubles y las hidrosolubles y las liposolubles. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a mencionar acá? Entonces, ahí vamos a hablar las hidrosolubles, las péptidos o las catecolaminas. Hemos hablado de las catecolaminas. ¿Ya? Se disuelve en el plasma, se transforma desde su origen, efectos difunden capilares, o sea, no necesita acoplarse a ninguna proteína. ¿Ya? Ese es nivel las hormonas hidrosolubles, son hidrosolubles, útilmente viajan por los vasos sanguíneos sin a proteína transportadora, ¿ya? Y puede hacer su efecto también de los artificiales, todas por eso no puede. Las hormonas esteroideas o tiroideas, generalmente, son las tipo, en este caso. Estos sí, como son tipos, no pueden transportar sólidos, lógico, pero no falta un vivo que siempre puede transportarse, un 1%, no se puede decir un 1%, puede transportarse libre, pero un 99% se transporta por proteínas transportadoras. Esta es la globulina fijadora, la tirosina, son proteínas. Cada hormona tiene su poder transportador. Entonces, y estos simplemente son acompañados o agarrados de la mano por una proteína transportadora. Entonces, ahora, mientras están con la proteína, tampoco tienen que causar efectos. Sí o sí tienen que comprenderse y realizar su efecto. Si está con la proteína transportadora, lo tiende a realizar. El estímulo que nosotros presentamos es realmente un estímulo. ¿Y cómo regula el organismo? Que decir, basta, ya no quiero, si quiero más, todo eso es un mecanismo de retroalimentación negativa o de retroalimentación positiva. Entonces va a liberar hormona a lo que es la glándula y va a producir una acción organodiana. Y esa organodiana, ya está bien, pero ¿cómo va a ser el mecanismo? Entonces esa misma hormona va a producir una retroalimentación negativa que hace que no produzca lo que es esa hormona, digamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Entonces, acá faltaba yodo, ¿ya? Entonces necesita esta hormona. Entonces, ¿qué va a producir? La TRH va a estimular a la adenocorticis, va a producir TSH, la TSH va a estimular a la tiroides, producción de T3, T4. Una vez que ya te complete todo lo que es, y va a producir un mecanismo de retroalimentación, ya sea negativa, inhibiendo directamente la TRH, es decir, alto ya no produce, va a inhibir, y ya no va a mandar lo que es la TRH, o directamente puede ser al mecanismo, a lo que es a la TSH, a la adenocorticis, produciendo, inhibiendo que no se elimine más que todo la TSH. Bueno, entonces tenemos un ejemplo acá. Por ejemplo, con lo que es a nivel gonadal, ¿qué es lo que hace el hipotálamo? Va a producir la hormona liberadora de gonadotrofina. Posteriormente, lo que es a la adenocorticis, va a producir lo que es esto, ¿quién lo va a hacer? FSH, LH, y a los ovarios, los ovarios, y los ovarios van a producir una
una retroalimentación, ya sea negativa, estímulo, diciendo, cortándole pasto, o en todo caso, estimulándole, que necesita más, entonces, para que vuelva a producir lo que es su mecanismo de reproducción positivo o negación negativa. Aclaramiento hormonal. ¿Cómo sabemos qué factores pueden aumentar o disminuir la concentración de las hormonas en la sangre? O sea, hay hormonas en la sangre. Entonces, hay factores que tienen que aumentar o disminuir la concentración de la sangre. Entonces, el ritmo de secreción hormonal hacia la sangre, mientras a mayor ritmo, también mayor tiende a disminuir. Y la tasa de aclaramiento metabólico, generalmente se hace mediante una tabla, ya generalmente es por la velocidad de aclaramiento de la hormona, se expresa en la rejita para poder ver la tasa de aclaramiento. Entonces, esta es la fórmula: concentración de la hormona por milímetro de plasma y la velocidad de concentración de la hormona de plasma. O sea, esa es la fórmula para todo el proceso y para ver el tiempo de aclaramiento de lo que es la eliminación. ¿Cómo se eliminan las hormonas del organismo? Mediante el proceso que tiende a realizar una vez que ingresa, llega a lo que es a la circulación, desde sus mecanismos de acción. En la mayoría de las hormonas tiende a producirse un mecanismo de conjugación a nivel del hígado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar a nivel del hígado? Cuando hay problemas de alteración del hígado, cuando hay problemas de alteración tanto renal, ¿ya? Más que todo las esterilidades. Y la eliminación generalmente es por 4 mecanismos. Esos son los mecanismos que llega a, que uno menciona, por la destrucción metabólica de los tejidos. Ya de los tejidos se produce una destrucción metabólica, se produce una unión a los tejidos, produce expresión hepática biliar y expresión renal hacia la mayoría de las hormonas tiende a eliminarse. Ahora, el tiempo de vida de algunas hormonas también es muy minucioso. O sea, por ejemplo, la angiotensina 2, ¿cómo se convierte en la angiotensina 2? Mediante que se convierte en la angiotensina 1 a angiotensina 2. Y ese es el tiempo de vida de la angiotensina 2, por ejemplo, es en minutos, o sea, creo que 1 minuto máximo, ya desaparece. Para entenderse otra acción que volver a producirse, volver a transformar de angiotensina 1 a angiotensina 2. Entonces, los esteroides, por ejemplo, lo que menciona también es porque generalmente es un proceso que menciona que a nivel del hígado se produce lo que es la acumulación, es lo importante, porque alteración a nivel del hígado, entonces no va a producirse el metabolismo de esa hormona, con lo cual va a producirse acúmulo de esa hormona y tiende a tener alteraciones de la hormona que llevemos. ¿Ya? Hay los ADIs o los Cushings que existen, son los dos extremos, todo eso. Pero cuando lleguemos a esa temática, ya vamos a entender con más claridad por qué se produce ese proceso. Listo, jóvenes, muchas gracias.